Me parece que tendríamos que dar estímulos fiscales a las empresas, priorizando a las pequeñas y medianas, que fueron los sectores más afectados con la pandemia. Por otro lado, me parece que los impuestos tendrían que ser de manera progresiva, es decir, cobrarlos en función del ingreso. Quienes más ganan deberían pagar mayores impuestos y por otro lado, la política fiscal debería ser contracíclica, es decir, las transferencias del gobierno deberían ser tales que estimularan la demanda y esto produciría círculos virtuosos que reactivaran la economía a través de la demanda, el empleo y habría dinero para gastar y esto permitiría que se reactive la economía y haya desarrollo. Amigas y amigos de Revolución Democrática, bienvenidos a una transmisión más de su programa. Hoy, jueves 21 de mayo, vamos a hablar acerca de la reforma fiscal. Es un tema del que todos tienen que estar muy pendientes para poder disipar algunas dudas que se generan a raíz de este tema. Y para ello, el día de hoy vamos a tener 3 invitados expertos en estos temas que, por supuesto, que nos van a ayudar con su información y nos van a resolver muchas dudas. Voy a presentárselos. Primeramente tenemos al doctor en Derecho José de Jesús Vázquez Jiménez. Él es presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Doctor, le agradezco mucho su participación y su disponibilidad para estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Y también tenemos con nosotros a la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, Adriana Diego Hernández. Maestra, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Les agradezco mucho por la invitación. A usted, maestra, es un placer. Y tenemos la participación también del senador Juan Manuel Fósil. Él es senador por parte del Partido de la Revolución Democrática. Senador, un gusto saludarle nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos, doctor, Adriana, maestra, mucho gusto también. Y Gaby, qué bueno que estés trabajando a pesar de la pandemia, igual que todo el equipo de Revolución Democrática. Así es, doctor, aquí seguimos trabajando con el esfuerzo compartido que hacen también ustedes para realizar este programa y ni modo, a la sana distancia, pero aquí seguimos para todas y todos ustedes. Y si les parece, pues, senador, vamos a comenzar con el tema del día de hoy porque luego se nos acaba el tiempo y nos andan correteando. Vamos a hablar acerca de la reforma fiscal. Y como todos ustedes saben, la administración, la recaudación tributaria en México es la más baja de América Latina, pues solamente alcanza el 13.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo quisiera preguntarles, esta cifra, por cierto, la dio a conocer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Yo quisiera que ustedes me comenten cuáles son las causas y los efectos de que nuestra recaudación fiscal sea tan baja. Senador, ¿podemos empezar con usted? Sí, cómo no. Bueno, en principio, como no todas las personas que nos escuchan saben bien esto de la reforma fiscal, bueno, pues la reforma fiscal son las medidas que toma un gobierno para recaudar impuestos, derechos, etcétera, y que con esos impuestos se puedan costear por parte del gobierno sueldos, la seguridad pública, la salud, carreteras, escuelas, etcétera. Hay muchísimos servicios que tiene que dar un gobierno y que es a través de estos impuestos, de esta cuestión fiscal que se van a captar estos recursos. Entonces, digo, nada más para abrir, porque a veces escuchamos reforma fiscal y muchos no saben de qué se trata, pero es cómo le van a cobrar impuestos a ciudadanos y a empresas para que con estos impuestos se paguen todos los servicios que da un gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, sí, efectivamente tenemos una recaudación más baja que los países de América Latina, y me parece que en gran medida se debe a que nosotros, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, tenemos petróleo. Entonces el gobierno ha sido más laxo, ha sido más permisivo con sus ciudadanos, primero en no cobrarles tantos impuestos y segundo hasta fiscalizarlos con poca exigencia. Así que por eso estamos en un
13% porque no se ha vigilado debidamente, además de la corrupción, la cantidad de condonaciones a grandes empresas que ha habido. Bueno, pues todo esto nos lleva a que estemos en esta situación que nos ha permitido desarrollarnos, nos ha permitido crecer. Sin embargo, cuando empezamos a ver problemas como el que actualmente estamos teniendo de la pandemia, que se bajó el precio del petróleo, que se nos cae toda la economía turística de exportación, bueno, pues entonces empezamos a ver que los impuestos no nos van a alcanzar. Y bueno, pero la pregunta es, si estamos mal al tener 13% y otros países más recaudación. Creo que debemos mejorar la recaudación fiscal de México, y esto se logra con conciencia ciudadana y además con fiscalización por parte del gobierno. Esta sería mi opinión. Le agradezco mucho, senador. Maestra, coméntenos su opinión al respecto. Bueno, igual que el senador, considero que durante muchos años el gobierno se empeñó por mantener una fuerte dependencia de los ingresos petroleros y gran parte de la inversión pública se regresó a Pemex, pero la rentabilidad social era muy baja respecto a esta extracción. Por otro lado, los estímulos especiales se fueron a la condonación de impuestos a ciertos sectores, y eso pues no benefició al grueso de la población. Por otro lado, me parece que la ciudadanía tiene una percepción negativa de a dónde van los recursos, porque si bien es cierto lo que dice el senador de que los ingresos captados por parte del Estado deberían irse a seguridad, salud pública, etcétera. Ahora que se dio la pandemia, nos damos cuenta que los recursos pues no estuvieron dedicados a la infraestructura en salud, dado que están siendo insuficientes la infraestructura para hacer frente, ¿no?, a la pandemia. Por otro lado, nos damos cuenta que países como Estados Unidos y Canadá, casi la totalidad de sus recursos se reflejan en obras de infraestructura, seguridad legal, protección de activos empresariales, etcétera. Y en nuestro país, la percepción de la ciudadanía es que estos recursos pues se van a actividades clientelares del partido que esté en el poder para financiar campañas cada que hay elecciones, ¿no? Hay como compra y coacción del voto, o esa es la percepción que se tiene cada que hay elecciones. Maestra, entonces yo aprovecho, Perdón que la interrumpa, voy a aprovechar porque está tocando usted un punto muy importante, que es que la gente no tiene bien el conocimiento de a dónde van esos recursos e incluso tiene ese mal pensamiento de que se utilizan de manera incorrecta. Pero las grandes empresas, porque últimamente justo tocando este tema de la pandemia salió a relucir mucho, que las grandes empresas tampoco están cumpliendo con esta recaudación fiscal. ¿Por qué, maestra? Me parece que aún no existe, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, incluso la OCDE ha hecho observación respecto a que no existe un sistema eficiente de transparencia y rendición de cuentas que nos dé a la ciudadanía los mecanismos para hacer el rastreo de hacia dónde van nuestras contribuciones, cómo es que se están gastando los recursos, y hay como opacidad, no hay bases de datos que nos permitan verdaderamente, por ejemplo, a quienes nos dedicamos a la academia, no hay bases de datos que verdaderamente nos permitan hacer cruces de datos o tener líneas base que podamos hacer un rastreo de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con el recurso y a través del tiempo? O sea, hay cambios de administración, hay cambios de poder, hay cambios de partido en el gobierno,
y cada cambio de administración tiene una forma distinta de trabajar los datos, y entonces nosotros no podemos trabajar con ellos, no podemos hacer un seguimiento de hacia dónde van los recursos, y está la opacidad, y al no tener un sistema eficiente y transparente, la ciudadanía no tenemos como la confianza que deberíamos tener ni en nuestros gobernantes, ni en nuestras instituciones, ni hacia dónde se están llevando nuestros recursos, ni en qué se está gastando el dinero. Le agradezco, maestra. Doctor, yo quisiera preguntarle, para incrementar la recaudación tributaria, el gobierno obradorista se ha enfocado mucho en combatir pues la defraudación fiscal, pero ¿cuáles han sido las causas y qué se ha obtenido a raíz de esto? Sí, muchas gracias. Bueno, ciertamente una de las causas que genera la menor recaudación, pues es la desconfianza que el ciudadano común tiene en el destino de los recursos que paga como impuestos. Y bueno, pues a esto aunamos pues en la historia de México ha habido pues un sinfín de notas que nos dejan ver pues que se ha desviado el recurso, que muchas veces no llega a los fines para los que se había destinado originalmente y que se queda en el camino, o bueno, que simplemente hay un desvío de fondos, ¿no? Esta resistencia que tiene el ciudadano común a pagar sus contribuciones, pues en gran medida obedece a la desconfianza del destino al que digamos, a dónde van a ir a parar estos recursos que él paga. Veamos que el ciudadano común ve con desconfianza y con mucho recelo pues el hecho de estar pagando, y escuchamos notas periodísticas, todos nos enteramos de la compra de votos, del pago de campañas, el desvío a ciertos partidos políticos, etcétera. Esas estructuras nocivas y esas prácticas que por desgracia han sido comunes, pues inciden de una manera significativa en que el ciudadano común pues sea resistente a pagar. Esto también digamos que se ve sumado por ciertas figuras que históricamente la ley ha creado como beneficios para ciertos grupos empresariales. Vemos que algunas empresas, algunos grupos utilizan esquemas, estrategias muy complicadas técnicamente para ir disminuyendo la base gravable, y utilizan la colocación de establecimientos, de sucursales, de oficinas, de agencias en ciertos territorios, y realizan estructuras bastante complicadas para poder disminuir y hasta eventualmente desaparecer la base gravable del impuesto. Esto ha obligado al Estado pues a celebrar una serie de tratados, a utilizar instrumentos jurídicos para fomentar el intercambio de información fiscal y financiera. Ciertamente México tiene la menor o una de las menores recaudaciones de América Latina. Obviamente, si tiene una recaudación mínima y tiene un desvío de recursos, pues es evidente que el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades sociales. Creo yo que una de las posibles soluciones podría, aparte de pues, combatir la corrupción y de tomar las medidas jurídicas y prácticas necesarias para ir disminuyendo estas prácticas nocivas, es revisar estas estructuras de beneficio que bien comentaba usted con la famosa condonación, que afortunadamente, bueno, ya tenemos algunas modificaciones que ojalá podamos comentar. Así es, doctor.
Le agradezco mucho y yo les voy a pedir que se queden aquí con nosotros en Revolución Democrática porque ha llegado el momento de ir rápidamente a un corte. Por favor, compartan el programa, escríbanos sus comentarios. Saben que son muy bienvenidos por aquí de este lado, por todo el equipo de producción. Aquí estamos para servirte en Revolución Democrática. Yo soy Gaby Juárez. Aquí estamos, no se vayan porque ahorita regresamos. En caso de que se dé una reforma fiscal, vamos a necesitar que, en primer lugar, formalicemos a más sectores de la sociedad para que todos podamos contribuir al gasto de gobierno, para que haya justicia, que todos paguemos y efectivamente que pague más quien gana más. En segundo lugar, necesitamos un gobierno que con estos ingresos a través de los impuestos, bueno, genere un gasto e inversión eficiente, honesto y que nos permita a los ciudadanos, en primer lugar, recibir buenos servicios públicos, mejores cada día, y en segundo lugar, que al ser un gasto eficiente, un gasto honesto, ayude a que nuestra economía crezca, ayude a que cada día estemos mejor, que no asfixiemos al ciudadano. Esta sería la idea. Y en tercer lugar, a los ciudadanos, pues tenemos que hacer conciencia todos y todas de que debemos de contribuir a los gastos de nuestro gobierno para poder también recibir beneficios de un gobierno que cada día pueda estar mejor. Esto sería lo que, en esencia, debería tener una reforma fiscal, que sea muy equilibrada, que sea muy justa y que todo mundo se sienta con la tranquilidad de que se está cumpliendo porque es fácil cumplir con la ley y que esos impuestos contribuirán a un mejor servicio en beneficio también de los contribuyentes. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Recuerden que aún permanecemos bajo estos cuidados que tenemos que llevar a cabo todas y todos. No bajemos la guardia. Vamos a poder contra esta enfermedad solamente cuidándonos todas y todos, por favor. No bajen la guardia. Permanezcan aún en su casa. Pronto podremos volver a una nueva normalidad. Así que cuídense, por favor. Continuemos con el programa, si me lo permiten nuestros invitados del día de hoy. Yo quisiera irnos a otro tema. ¿Qué medidas establece la Ley de Ingresos de la Federación 2020 para mejorar justamente la recaudación fiscal? ¿Qué opinan ustedes de estas condiciones, de estas medidas? Doctor, ¿me quiere ayudar ahora usted, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, la Ley de Ingresos de la Federación ciertamente trae algunas medidas para incrementar un poco la recaudación, aunque considero que significativamente estas medidas están en otras leyes fiscales. Podemos encontrar, por ejemplo, en la Ley del Impuesto de la Renta y sobre todo en la Ley del IVA, que con esta reforma fiscal que entró en vigor ahora en el 1 de enero de 2020, pues ya hay una serie de figuras nuevas que son muy interesantes. Por ejemplo, estas medidas que la ley del IVA ha incluido en materia de prestación de servicios digitales, que es todo un paquete, que es sin duda muy interesante. También hay una serie de medidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de regímenes fiscales preferentes, que también esperemos que incremente la recaudación y que pues disminuya las prácticas evasivas, que ahí tenemos una situación muy especial porque tradicionalmente algunas empresas, algunos grupos multinacionales que tradicionalmente han utilizado este esquema, esta figura de los regímenes fiscales preferentes, pues para disminuir la base gravable del impuesto. Como sabemos, la Ley del Impuesto de la Renta, que es el principal impuesto, el más importante que se recauda en México, establece que los residentes en México debemos pagar el impuesto de la renta por la totalidad de los ingresos que obtengamos, independientemente de la fuente de riqueza donde se encuentra, el lugar donde se encuentra la fuente de riqueza. Sin embargo, hay otros países que tienen, digamos que un sistema de tributación distinto,
que confiere ciertas ventajas que no tenemos en México, y por eso es común que algunos grupos empresariales de manera legal pues utilicen estos esquemas para crear estrategias y a veces disminuir la base gravable del impuesto. Con las medidas que se han tomado ahora con la reforma de 2020, esperamos que básicamente en materia de establecimientos, esperamos que disminuya. Pero por lo que hace a la ley de ingresos de la Federación, hay algunas figuras muy interesantes, por ejemplo, en materia de aprovechamientos, en el artículo 10, hay por ahí alguna disposición que prevé pues mayor recaudación, y también en materia de productos, conforme al artículo 11. Aquí, bueno, pues es un poquito conceptual, un poco técnico, ¿no? La ley de ingresos de la Federación comprende la totalidad de los ingresos que percibe el Estado, incluyendo ingresos públicos y pues también incluye los ingresos privados. Una parte de estos ingresos, que son los privados, les denominamos productos, que están previstos en el Código Fiscal de la Federación. También por ahí hay una disposición que establece la recaudación de ciertos productos en el ejercicio fiscal de 2020. Y bueno, trae ahí una serie de disposiciones como, por ejemplo, en materia de recargos por mora, lo que comprende de los artículos 1 al 8, que también esperemos que incremente un poco, pero como comento, en mi opinión personal, el incremento significativo se encontraría principalmente pues, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA. Ahora, en la ley del impuesto sobre la renta y en el Código Fiscal, que porque también van, digamos, ligados, quiero hacer énfasis en que en las leyes fiscales, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, ahora en esta reforma de 2020 y como consecuencia de las reformas estructurales de 2014, se han ampliado las facultades discrecionales presuncionales para la autoridad fiscal. Está bien que le den armas a la autoridad porque hay muchas empresas que pues se han creado para facturar y para vender comprobantes y pues eventualmente estar defraudando al fisco y omitiendo el pago de impuestos. Pero estas facultades que se le han dado a la autoridad, considero que deben estar acotadas. Considero que es muy importante pues que exista una forma clara de aplicación de la ley en materia de facultades presuncionales. Porque, por ejemplo, la autoridad ahora tiene la facultad de reclasificar, aunque el código le llama recaracterizar, reclasificar la forma en que una empresa realiza operaciones comerciales con otra empresa. De tal manera que si a su juicio no existe entre estas empresas en ese acto comercial una razón de negocio, puede tener un efecto fiscal que sería considerar que se han incumplido con disposiciones fiscales o que se han realizado deducciones que considera improcedentes. Eso me parece delicado. Eso aunado a otras facultades que la autoridad tiene, como por ejemplo la facultad de determinar si un contribuyente realizó operaciones simuladas o no, que me parece correcta la disposición, particularmente está en el artículo 69b del Código Fiscal, me parece correcta, pero lo que provoca inseguridad a la empresa, sobre todo pequeña, es que la autoridad cuando revisa, pues no tiene una directriz para resolver si
cumple o no, o si a su juicio tiene o no la empresa los requisitos para considerar que las actividades que está realizando son reales. Entonces, fíjese, doctor, perdón que lo interrumpa, porque justamente en estas lagunas que existen, hay analistas económicos que consideran que México requiere una reforma fiscal pues más a fondo, que enfrente realmente pues la caída, por ejemplo, la baja del precio del petróleo, la pandemia del COVID y pues el nulo crecimiento económico que tenemos. Yo quisiera que ahora el senador, que hoy lo veo muy callado, nos ayude, por favor. ¿Qué opina de esto? Estoy escuchando muy seriamente. Bueno, mira, pues todas las reformas fiscales, se oye muy bonito que se requiere una reforma fiscal, pero obviamente van a llevarnos a que haya más supervisión, posiblemente un alta de impuestos para compensar las pérdidas que hayamos tenido, posiblemente más terrorismo fiscal que le llama a la ciudadanía, o sea, más fiscalización por parte del SAT, y todo esto incomoda a la gente. Pero creo que también comentaba la maestra sobre la transparencia del uso de recursos. Hay que darle transparencia, que el ciudadano sepa que su dinero está bien empleado. En segundo lugar, tenemos que darle facilidades al contribuyente. Como decía el doctor, a veces es complicado para un contribuyente saber si él está bien, si está mal. Si te llegan auditores de Hacienda, pueden llegarte y, aprovechando que no conoces bien la ley, tratar de abusar de tu inocencia, como pudiéramos considerar. El que no haya procedimientos definidos, protocolos para que se supervise a las empresas, genera discrecionalidad, genera abuso de la autoridad. En fin, son de las cuestiones que tendríamos que corregir en una nueva reforma fiscal, pero también tendríamos que ver cómo los estados y municipios también le entran al tema de el cobro de impuestos, porque se les hace muy sencillo extender la mano. Perdón que me estoy saliendo del, no sé, así. Se les hace muy sencillo extender la mano a los ayuntamientos y a los estados, pidiéndole dinero a la federación, pero ellos no están haciendo un esfuerzo mayor. Por ejemplo, el impuesto predial es de los más bajos del mundo, lo que cobramos, y esto corresponde a los municipios. Entonces también los municipios tienen que hacer su esfuerzo, pero ningún alcalde se quiere aventar el paquete de cobrar más impuesto predial, porque pues entonces ya le va a caer mal a sus ciudadanos, y entonces si él quiere ser diputado local o federal en la próxima, bueno, pues ya con eso se va a echar al mundo encima. Así que se nos van rezagando el aumento a los prediales, que es necesario que los actualicemos a otros niveles del mundo. Senador, entonces, sí. ¿Quién tendría que ser este verdugo? ¿Quién tendría, a su modo de ver, que no se quiere echar todas las autoridades? ¿Quién sí tendría que hacerlo? Bueno, mira, lo que pasa es que por eso se llama impuesto, porque te lo tienen que imponer la autoridad correspondiente, si no se llamaría al gusto. Y si fuera al gusto, pues sería muy poco lo que se recaudaría, sinceramente, nadie pagaría. Así que tiene que imponerse la cantidad que necesitan los municipios, los estados y la federación, fijar y redistribuir esos impuestos también. Algo que le corresponda al municipio lo tiene que hacer. Por ejemplo, hay estados, como en mi estado de Tabasco, el agua es muy barata y el gobierno dice que están subsidiando con muchos cientos de millones de pesos al año el suministro de agua. Entonces, es cara el agua, no la cobras bien y tampoco te la pagan. Bueno, pues entonces ahí estamos teniendo una deficiencia por parte de municipios de Tabasco, que no estamos cobrando debidamente. Así que el predial también debe de tener un incremento y debe ser el responsable, obviamente, el ayuntamiento. Por otro lado, entre el ISR y el IVA, pues yo creo que debemos compensar a los estados que más estén pagando impuestos, pues también tenemos que retribuirles como federación, o bien darles una participación que ellos cobren de manera directa esos impuestos, o crear algún impuesto adicional que les permita tener cierta autonomía para poder, pues ellos mismos planear su gasto, no estar dependiendo en todo de la federación. Así que todas las autoridades tenemos que cobrar, los ciudadanos tenemos que buscar pagar y defendernos en la medida de lo que nos permita el gobierno deducir impuestos, también pedir nuestros comprobantes de gastos. Yo me he dado cuenta inclusive que cuando he presentado mi declaración de impuestos últimamente, como he estado pidiendo mis comprobantes a doctores, seguros, etcétera,
ahora me está resultando menos pago de impuestos o inclusive bonificaciones. Así que también el ciudadano tiene que exigir sus comprobantes, porque así de esta forma obligamos a quien nos presta un servicio a que pague impuestos, y a nosotros nos puede beneficiar porque estamos deduciendo un gasto que tenemos el derecho a deducirlo. Así que necesitamos realmente más conciencia todos del país que necesitamos. Todos queremos, inclusive escucho a veces a la gente que dice que quiere el seguro del desempleo, pero pues el seguro del desempleo en los países desarrollados es un seguro que van pagando mes con mes un porcentaje, y que cuando se dé el desempleo, bueno, pues tendrá derecho al seguro como un seguro de vehículos. Así que queremos muchos derechos los mexicanos, pero no queremos tantas obligaciones. Creo que tiene que ser equilibrado si queremos llegar a ser del primer mundo. Tenemos que tomar nuestra conciencia, queremos buenas carreteras, queremos buenas escuelas, buenos hospitales, queremos todo, pero no queremos pagar. También tiene el gobierno que exigirle a la gente que está en la informalidad obligar a que se metan a la formalidad, porque esto no nos hace que paguen IVA, que sean empleos formales, que paguen prestaciones sociales, y esto va a incrementar realmente el bienestar de la población. Así que necesitamos muchas medidas para que podamos recaudar más y poderle dar mejor servicio a la gente. Hay varias medidas y que sí coincidirían. Necesitamos transparencia, necesitamos transparencia de qué se usa qué se hace con los recursos, y facilidad para la gente, que sea muy fácil poder pagar impuestos, que no se la compliquemos. Ahí está, pues a mí me encantaría escuchar también las opiniones, por supuesto, de la maestra Adriana, a la que le voy a dejar una pregunta para cuando volvamos del corte. De realizarse una reforma fiscal, maestra, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cómo reformamos? Esa es la pregunta que le quiero dejar, pero por favor ayúdeme a contestarla después del corte, porque ha llegado el momento de operar. Tenemos que ir a una emergencia a la que nos están llamando, a nuestros invitados y a mí. Tenemos que ir corriendo al quirófano de Revolución Democrática 2.0 porque tenemos una operación urgente que ustedes no se pueden perder. Así que yo los voy a invitar a que me acompañen a Operación Política, y a ustedes también los invito a que nos acompañen a ver esta operación, que nos comenten, que nos escriban y que compartan este programa. Vamos rápidamente a Operación Política. Vamos en 3, 2. Doctores, pues yo tengo este paciente que me acaba de llegar y llegó grave, yo no sé qué habría que hacerle. La verdad es que miren, yo le veo cositas por aquí donde no deberían de ir. Miren, le veo, híjole, pues bastante presupuesto donde no debe de estar. Este tampoco iba por aquí, lo pusieron ahí en las campañas electorales. Doctores, ¿qué le hago a este paciente? Bueno, mira, a mí en primer lugar me parece que la higiene le está faltando. Hay que cortarle un poquito las uñas al gobierno para que hostigue menos a los ciudadanos y también que haya menos corrupción. Me parecería que una primera medida, la higiene del enfermo. Doctora Adriana, ¿usted cómo ve? A mí se me hace que tendríamos que decirle a la ciudadanía que tiene que pagar un poquito más sus impuestos y creer un poquito más en las instituciones. Sí, porque mire, aquí tiene un cochinito, pero está bien vacío, ¿eh? Hay que echarle más. Sí. Echarle más lanita. Hay que echarle más lanita aquí porque está muy vacío. Pero es que no están creyendo en las instituciones. Sí, maestra, ¿no creen? Doctor, ¿qué le hacemos a este paciente? Yo creo el único que doctor hay que en la mesa. El único, pero el doctor en derecho. hay doctor, no le hace así como está este paciente, hay que entrarle. Hay que entrarle todos. Mire, yo creo que hay que acomodarle el dinero porque le saca de un lado, pero creo que en los pies no trae, tampoco en la cabeza y sí, en los brazos tampoco. Todo lo tiene en el estómago, mire. Yo creo que si lo distribuimos, ¿sí? ¿Verdad? Tal vez podemos mejorar un poquito. Ahora, tal vez necesite una transfusión de ideas, ¿verdad? Ya me lo andaba yo embolsando, doctor. Qué bueno que me dijo que había que ponerlo en otro lugar. Y qué bueno, porque si no nos va a quedar por ahí en el camino. No vaya a ser, eso es lo que le ha faltado, ¿verdad? A este pacientito.
Oye, no, que me parezco al gobierno, dice Sí, el ya enfermero. te estás embolsando el dinerito. Sí. No, También no, no, valiera la No, pena. pues hay que pasarle también a los más vulnerables, ¿no? Sí, Claro. maestra, justamente, yo ando bien vulnerable, por eso lo agarré. Parece que en los pies no trae mucho No, me dinero, refería a los ¿verdad? más pobres. Ah, maestra, sí, claro. Para los más pobres. A ver, que para las más pobres, ¿cómo 50 pesos? No, hombre, bueno. Pues algo Que es dice algo. que el que gana menos que pague menos. Aquí No, estamos. pues es que también yo creo que eso tiene que ver con las redes, ¿no? Sí. Sí. ¿De corrupción o cuáles redes? Sí, las redes de corrupción. ¿O de qué redes hablamos, maestra? Porque aquí nos da la duda de corrupción, de internet. Yo digo que a ese paciente hay que darle un masajito en el corazón también, para que bombee un poquito Sí. más, Sí. porque Exacto. parece que tiene por ahí tapados algunos conductos, entonces que fluya el dinerito para todos Sí, lados, cómo no. por favor. Yo coincido Están en eso del tapados, corazón y si es necesario hay que abrirlo tantito ese corazón para que el gobierno apoye también a todos los Exacto, sí. empresarios de este país y que eso impulse, le dé nueva vida a nuestro país. Claro. Oigan, pero sería También- que Sí. alentarlo o le hacemos un trasplante de corazón. No, no. Yo creo que todavía sirve el que trae, nada más hay que ¿Será? masajear un poquito más fuerte. Ok, Un trasplante de ideas, tal vez. ok, Sí, trasplante de posiblemente ideas. tengamos- ¿verdad? Posiblemente tengamos que implantar un chip en el cerebro de la gente del gobierno para que sepan que los ciudadanos no somos evasores, que queremos contribuir, pero que sea fácil el poder contribuir con los gastos de gobierno. Eso es importante. Mire, Y, sí, y exacto. también un chipcito ahí para los ciudadanos, porque todos tenemos que tener la conciencia de apoyar al país para que salga adelante. Tal vez no estaría mal un trasplante de córneas también para que las autoridades pues vean un Sí. poquito más objetivamente a los contribuyentes que cumplen y no los desangren más, ¿verdad? No, y ya No si no los- nos alcanza para el trasplante, pues mínimo unos lentes con más Ya aumento, de ¿verdad? calidad. Sí, sí. Bueno, muy Eso bien. de fondo A de los botella. pequeños ahorradores, ¿no? Exacto. Claro, Ujú. a los Doctora. trabajadores. Sí. Díganme. Que menos mordidas, dice. No, pues con esta dentadura va a morder mejor. Habría no, que sacarle tantito filo a la mordida porque Sí. O- Están o gachas las quitarle un poco mordidas, de ¿eh? dientes. Sí, que se quede sin O esos hay que dientes, ponerlos no- en la sonrisa mejor, ¿verdad? Sí. así es, En la es sonrisa correcto. para un futuro mejor. Un pueblo Se nos está feliz. yendo, doctora, se nos está yendo. Se nos muere este paciente, doctores. ¿Cómo? No. Si ya con las medidas que estamos haciendo debe reactivarse. Pues habremos Sí, de ponerlas en marcha porque si no este paciente se nos va. Se nos va a morir y la vamos a padecer fuerte. No hay que dejarlo. Así es. No hay que dejarlo. Así es. Tenemos que Vamos para inyectarle ganas, presupuesto, conciencia y pues definitivamente hacer algo por este cochinito porque está muy vacío y muy triste. Vamos con Así mucha es. fe. Vamos. Pues allá vamos, Adelante. doctores. Ojalá podamos salvar este paciente. Lo vamos a salvar. Necesitamos salvarlo. Todos estamos en ese mismo barco. Así Todos es, Claro pues que sí. operemos. Sí, Todos y todas, todas, perdón. claro. Sí, cómo no. Claro que sí. Ya estamos de vuelta con ustedes, lamentablemente, a este último segmento del programa del día de hoy. ¿Qué les pareció la operación que acabamos de realizar junto con nuestros doctores? Ustedes también pueden participar en la operación. Escríbanos para que participen con nosotros en una de las operaciones que realizamos en Revolución Democrática 2.0. Y bueno, pues vamos a entrarle. Yo dejé por ahí al final de nuestro segmento anterior una pregunta a la maestra Adriana de realizarse una reforma. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos a una nueva reforma fiscal? Retomando lo que decía el senador, me parece que si seguimos de la manera que plantea el gobierno en este momento, pues no vamos a poder transitar por una reforma exitosa. Luego entonces la reforma
debe ser progresiva, ¿no? Debe ser en función de los ingresos y se debe cobrar más a quienes ganen más, a quienes tengan la posibilidad de cubrir, ¿no? La carga impositiva. Les decía, me parece extraño cobrarle o exigir, como decía el senador, bueno, si vamos y adquirimos un servicio, hay que pedir facturas por a quien gane el salario mínimo difícilmente va a ir a servicios públicos. No le sirve. A pedir que le den factura, ¿no? Porque evidentemente no va a poder ir y costearlos, ¿no? Entonces, me parece que primero, pues tiene que ser esto. Después, me parece que también tiene que ser una reforma ¿cómo se dice? Perdón, contracíclica, es decir, emulando un poco el modelo neokeynesiano que estimule la demanda, ¿no? Que tengamos, que haya transferencias del gobierno para que se estimule la demanda y que esto a su vez genere empleos, que haya dinero para gastar, y entonces si hay dinero para gastar se aumenta la producción, si aumenta la producción, aumenta el empleo, o sea, se hace este círculo virtuoso en el que hay empleo, producción, demanda, etcétera, etcétera, y entonces reactivamos la economía y vamos haciendo estos encadenamientos positivos, ¿no? Y el gobierno va estimulando la economía de manera tal que podría invertir ya en infraestructura, servicios de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que otro punto muy importante es que el gobierno deje de estar pensando en inversiones ociosas o este tipo de inversiones que ya verdaderamente no parecen rentables, ¿no? Incluso 2 semanas antes de que cayeran los precios del petróleo y que ya estuvieran en cifras negativas, el gobierno seguía empeñándose en invertir en Dos Bocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, debería estar pensando en inversiones que verdaderamente generen empleos, que sean positivas, que reactiven. Me parece que tiene que cambiar este discurso en el que nos plantean que no es importante el crecimiento y el desarrollo. Por supuesto que es importante el crecimiento y el desarrollo, y entonces hay que estimular la inversión productiva a través de este tipo de inversiones, ¿no? Que estimulen que el gasto sea eficiente a través de, como les decía, de políticas contracíclicas. Gracias, maestra. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué le haría, qué le quita, qué le pone a esta reforma, si se diera? Sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, yo considero que hay un sinfín de factores que podrían mejorar. Por ejemplo, dentro de las prácticas de auditoría que realizan las autoridades fiscales, básicamente las administraciones desconcentradas del SAT, a las empresas pequeñas y medianas, que es pues más de lo que yo he vivido como abogado postulante, vemos que con mucha frecuencia aplican criterios que evidentemente son legales, porque sí la ley faculta a la autoridad a tomar una decisión y a resolver conforme a facultades discrecionales, pero que a veces no son muy justas, que digamos.
¿Y por qué sucede esto? Porque la autoridad, naturalmente, porque para eso se creó, es recaudadora. Entonces, en ese afán de recaudar, deja de advertir algunos aspectos fácticos, algunas circunstancias de hecho que suceden en la práctica comercial común y aplica la ley de manera, digamos, mecánica, ¿no? Esto que hace que a veces las empresas pequeñas o medianas, vamos a pensar en una empresa, por ejemplo, que tiene, no sé, 6, 8 o 10 trabajadores, mm, que es revisada por la autoridad y que ha cumplido con sus obligaciones fiscales lo mejor que ha podido, que ha pagado sus impuestos, pero que por un criterio la autoridad le determina un crédito fiscal. Entonces tiene una deuda ahora pues injusta, pero legal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues acudir a un juicio para poder hacer valer sus derechos y que un tribunal decida que no debe esa cantidad de dinero. Pero en ese transcurso del tiempo, en ese proceso, pues ya desgastaron a la empresa, con garantías, con honorarios profesionales, etcétera. Y muchos empresarios pequeños lo que hacen es mejor cerrar la empresa. Entonces, ¿qué provoca de manera real? Pues que se cierren fuentes de trabajo. Es cierto que es pequeña la empresa que sufre pues esta consecuencia de esa aplicación mecánica. Sin embargo, si pensamos en una empresa, tal vez no tenga una repercusión, pero si son cientos o miles, pues ya afecta. Entonces, una forma de componer, de mejorar, sería tener claridad en la aplicación de estos criterios. Y eso no es tan complicado, pero sí es echarse un clavadito ahí a las normas y acotar y clarificar la forma en que se debe tomar esta decisión de aplicar estos criterios, mejorando esta normatividad, haciéndola clara, haciéndola transparente, haciéndola práctica, haciéndola sencilla, que no deje lugar a dudas, que no sea tan amplia la facultad discrecional para que no se afecte a la empresa y la empresa cierre fuentes de empleo y deje de pagar sus impuestos. Considero yo que el empresario que paga sus impuestos y que trata de cumplir con todas sus obligaciones fiscales, difícilmente va a cerrar su empresa porque consideró que una práctica o una auditoría o una actuación de la autoridad es injusta. Considero que si el empresario generalmente cumple y paga lo que le corresponde, pues no va a tener ningún problema en que la autoridad le observe sus irregularidades y de una manera transparente, pues aceptará que ha tenido algún error y simplemente corregirá su situación fiscal. Lo que no sucede con la aplicación de estos criterios, porque en muchas ocasiones estos criterios gravan una riqueza irreal. Entonces creo yo que una de las medidas sería esa, ¿no? Esa sería mi opinión. Le agradezco mucho, maestro. Senador, ¿usted qué opina? ¿Qué le quita o qué le pone si hubiera una reforma? Bueno, mira, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a haber reforma fiscal. Bueno, lo decía antes de la pandemia, vamos a ver si se puede sostener. La verdad que yo lo veo difícil que se pueda sostener esta situación porque sí van a bajar sustancialmente los ingresos de la federación y desafortunadamente para el gobierno ya quedaron en ley la obligación de seguir manteniendo ciertos programas sociales, o sea, lo cual te obliga a que sea un egreso forzoso. El egreso es forzoso, pero el ingreso no lo va a hacer, así que va a quedar en desequilibrio, así que o se endeuda o mejora su situación de ingreso fiscal, por eso pienso que tendrán que hacer alguna reforma. Van a empezar con la fiscalización, la eficiencia recaudatoria, que es correcta, hay muchas personas que no están pagando lo correcto. Yo sugeriría que hay que aumentar la base gravable, cuánta gente no paga impuestos, bueno, pues hay que buscarlos, hay que incluirlos en la economía formal
porque no es justo que unos sí paguemos y otros no paguen. Esto es un principio elemental. Todos debemos de contribuir al gasto de gobierno. Es correcto que se haya incluido ya en los servicios digitales como servicios de películas por televisión, servicios de hospedajes, alimentos, transportes, que se hayan incluido ya para que paguen IVA y para que también las personas que están vendiendo paguen su ISR. Eso me parece correcto. Es parte de ir haciendo formales a la gente que está en la formalidad y que en muchos casos están teniendo buenos ingresos. Lo de la no condonación, que también se acaba de aprobar hace poco tiempo, no condonarle impuestos a nadie, me parece muy correcto porque había discrecionalidad y sobre todo se beneficiaba a los muy grandes empresarios de este país en vez de que fuera pues parejo. Nada más se beneficia a los de arriba y no se beneficia a los de abajo. Como decía la maestra, que los impuestos deben ser progresivos, mientras más ganas, más pagas, pero aquí al que más gana hasta le condonan los impuestos. Estamos verdaderamente al revés. Qué bueno, sí, qué bueno que eso ya se corrigió. Y definitivo, debemos tener una transparencia total en los gastos. Y yo empezaría en este momento con los programas sociales, porque hay una falta de transparencia terrible, falta de reglamentación para entregar esos programas. Digo, varios programas. A los que son adultos mayores, pues ya saben que arriba de 68 años les toca. Pero para otro tipo de programas como Sembrando Vidas, como Construyendo el Futuro, hay mucha discrecionalidad en el manejo, mucha discrecionalidad y mucha corrupción, que lo he denunciado en el Senado, porque me he enterado de cómo se están repartiendo estos recursos. Así que esta falta de transparencia hace que sea un sistema injusto y que la gente tenga desconfianza de cómo se están manejando los recursos. De igual forma, con las compras que tiene que hacer el gobierno, bueno, pues López Obrador ha estado insistiendo en que ya no hay corrupción en su gobierno, pero desafortunadamente han salido a la luz varias cuestiones de corrupción y lo peor es que en tiempos de que el país necesita mucha solidaridad, son sus propias personas cercanas las que están haciendo ventas a precios inflados, haciendo tráfico de influencias, como en los casos de Bartlett y también las compras que hizo el gobierno de la Ciudad de México con los respiradores. Así que esto no deja bien parado en cuanto a transparencia al gobierno actual. Debe haber facilidad para deducir gastos que tenga la gente y también para declarar, porque eso inhibe el que sea tan complicado. La gente dice, mejor me hago güey, y a ver que me busquen y me encuentren mejor los de la autoridad y así no pago. Y bueno, ahí vamos generando también resistencias para no pagar. Debe haber una conciencia ciudadana que tenemos que colaborar en el pago de impuestos y, como mencionaba yo, estados y municipios tienen forzosamente que tomar su responsabilidad y empezar a cobrar correctamente sus servicios. Y lo de la fiscalización a la ciudadanía, sin que haya hostigamiento al ciudadano y sin que ahoguemos al ciudadano con tanta exigencia, porque entonces si al contribuyente, a quien verdaderamente está pagando sus impuestos, al que está trabajando, lo asfixiamos, pues deja de invertir, deja de tener ventas, deja de generar empleos, entonces también deja de pagar impuestos y esto perjudica al sistema económico mexicano. Así que todo debe ser con medida, todo debe ser con el cuidado debido, como menciona perfectamente bien el doctor, que veo que se dedica mucho a lo fiscal y sienten los contribuyentes cómo los están presionando, cómo los están hostigando, y esto a veces hace que la gente mejor diga, no invierto. Pues me parece que estamos de acuerdo, sí. Los tres, los cuatro. Bueno, sí, cómo no. Y el otro tema, cada vez, sí. Permíteme, Gaby, cada vez va siendo más complicado para el contribuyente evadir impuestos, porque ya tienes que, el gobierno prácticamente te autoriza tus facturas. Cuando gastas, también queda registrado a quién le estás comprando. Si pagas nómina, queda registrado a quién estás pagando el nómina. Entonces se va cerrando el gobierno en su forma de ver si estás cumpliendo, así que siento que cada vez vamos siendo más cumplidos los mexicanos, a fuerza, pero ahí vamos siendo más cumplidos. Sí. Eso sería básicamente. Haciéndonos manita de puerco, pero ahí vamos. Pues así tiene que ser, en todo el mundo es igual. Sí.
Yo les voy a pedir que en cosa de un minuto nos puedan ofrecer sus conclusiones. Comencemos, por favor, con la maestra Adriana. Muy bien. Bueno, pues mis conclusiones son, por un lado, me parece que la ciudadanía aún está temerosa en dos sentidos. Uno, me parece que aún no le queda como muy claro la parte como de la estructura de esta nueva reforma, dado que aunque dijeron que iba a tener como una nueva ley o que iba a tener menos vicios, me parece que aún le parece dudosa y le parece que no quiere entrar al régimen tributario, dado que teme incumplir o fallar por omisión, ¿no? Por otro lado, me parece que sigue dudando de que sus ingresos realmente se vayan a ser bien invertidos en infraestructura, en obra pública, etcétera, etcétera, y no que se vayan a campañas en algún momento electoral. Luego, me parece que aún siguen sin creer que no se van a condonar los recursos, por ejemplo, a grandes empresas de estas que abren de 9 a 9 y que venden electrodomésticos. Siguen sin creer que va a ser de esta manera. Por otro lado, me parece que la reforma sigue sin beneficiar a quienes tienen ingresos menores a 400,000 pesos, es decir, a los pequeños contribuyentes, y pues que es el grueso de la población. Entonces, tiene que seguirse ajustando, dado que somos la mayoría. Todavía hay mucho que hacer para estimular la economía, dadas las circunstancias, dada la pandemia, dado que los ingresos por el petróleo ya no son lo que eran en décadas anteriores. Entonces, esperemos que el gobierno espabile y tome un nuevo rumbo, porque de esta manera no vamos a salir adelante económicamente. Entonces, pues esas serían mis conclusiones. Le agradezco mucho, maestra Adriana. Doctor, ayúdeme con sus conclusiones, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, primero, me parece muy bien la insistencia y las prácticas que ha tenido el actual gobierno para combatir la corrupción. Pues creo que ahí vamos, pero falta mucho por hacer. Por otro lado, la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos es vital para tener finanzas sanas y para que los recursos alcancen para satisfacer las necesidades de la población. Punto número 3, me parece correcta la acotación en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para que se aplique la ley con criterios claros, con criterios que no dejen lugar a dudas y que sobre todo no dejen en estado de indefensión al contribuyente pequeño, para no obligarlo a cerrar y a esconderse y a destruir fuentes de empleo. Si la autoridad tiene criterios claros que el contribuyente sabe, pues no habrá duda de que si aplica la ley, pues el contribuyente sabe en qué se equivocó, qué dejó de pagar, y pues no tendrá de otra más que pues pagar. Es decir, vamos a tratar de evitar
interpretaciones unilaterales innecesarias. Eso es lo que ha provocado que muchas empresas cierren. Y por otro lado, me parece que no estaría nada mal una revisión y posiblemente una reforma a estas figuras preferentes como pues que benefician a los grupos empresariales muy grandes. Es muy importante que se cumpla con el principio de proporcionalidad tributaria, que es tan conocido en materia fiscal pues por toda la doctrina, por los tribunales, etcétera, ¿no? Muy sencillo, el que gana más, pues que pague más, y el que gana menos, pues que pague menos. Y esta diferenciación debe ser también en porcentaje, no nada más en cantidad, porque ciertamente el que gana 1,000 pesos, si paga el 10%, pues paga 100 pesos, y el que gana 1,000,000, si paga el 10%, pues paga 100,000 pesos, y dice, pues yo pago más que aquel. Sí, en cantidad sí, pero no en porcentaje. Entonces, las personas morales, por ejemplo, las empresas que de impuestos sobre la renta pagan en general el 30% de su base gravable, pero la base gravable de una empresita no es la misma que la base gravable de una empresota o de un grupo multinacional. Entonces, en ese sentido, pues no estaría mal una revisión y pues también la revisión a estas figuras como los regímenes fiscales preferentes, que lo que ciertamente provocan es, porque esa fue la intención, es aplazar el pago del impuesto, irlo diferenciando en el tiempo. Tal vez estaría también, pues, sería muy bueno que se pudiera hacer una revisión de estas figuras para adecuarlas a las necesidades que el Estado tiene de recaudar el impuesto. Esas serían mis opiniones. Doctor, le agradezco mucho. Senador, finalmente, por favor, sus conclusiones. Pues yo añadiría o ratificaría que necesitamos más fiscalización, pero también más claridad de la autoridad y más facilidad para el contribuyente para poder pagar sus impuestos. También más justicia, que todos contribuyamos pagando impuestos, pero también justicia es que quien más gana, pues pague más. Esta es para que haya una equidad en cuanto a la contribución de impuestos. De igual manera hay que formalizar a más sectores de la población, porque a veces estamos dejando fuera ambulantes, a transportistas y a un montón de sectores que ganan más ingreso que inclusive que empleados formales, pero no los quieren meter a la formalidad porque son el voto corporativo muchas veces, cuestiones electorales, como mencionaba la maestra, por cuestiones electorales justifican de diferentes formas, pero realmente son sus votos corporativos que no los quieren tocar y entonces lo siguen dejando fuera y son espacios para la evasión fiscal, son espacios que no nos están ayudando a todos a contribuir. De igual forma, responsabilidad de las 3 instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, que cada quien cobre lo que le corresponda y que tengan también la posibilidad de planear su crecimiento económico como municipio o como estado en base a lo que ellos están recaudando y que todo esto pues vaya redundando en el beneficio de la ciudadanía, que eso es lo que la ciudadanía está buscando, a ver, mejores servicios, mejores prestaciones y que si la gente ve con claridad, ve la transparencia de estas prestaciones y de los mejores servicios, pues yo creo que cada vez habrá menos resistencia del ciudadano para pagar impuestos. Entonces, sí hay que pagar impuestos, pero sí que se vea el beneficio de la ciudadanía. Esta sería la conclusión de que pagas, pero recibes mejores servicios y mejores prestaciones de tu gobierno, básicamente. Le agradezco mucho, senador. Pues definitivamente tenemos que tener más claridad, más certeza, una mejor distribución de lo recaudado y una mayor colaboración de la ciudadanía en general, porque pues si bien algunos contribuimos, pues como ya bien lo mencionamos en este programa, pues muchos no. Entonces habría que analizar de qué manera hacemos que sí se contribuya
en una manera más general. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este programa Revolución Democrática 2.0. No me queda más que agradecerle a nuestros invitados su participación, su disponibilidad en esta sana distancia. De verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Pausa ahí. Muchas gracias a ustedes, la verdad, Revolución Democrática 2.0, qué bueno que nos hagan trabajar en esta temporada de la pandemia, de que estamos encerrados en casa, y la verdad que pues felicito también al doctor y a la maestra por estar participando y por tener esas ideas de contribución hacia que mejore nuestro país. Mucho gusto y felicidades, gracias, senador, gracias a usted, gracias, maestra, y sobre todo gracias a Gaby y a la producción que nos permite externar como ciudadanos en este ejercicio democrático nuestras opiniones. Muchas gracias, gracias. Gracias también, Gracias, maestra, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, gracias a todos ustedes, de verdad, un honor escucharlos, un placer estar con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un honor, un placer haber estado con ustedes. Por favor, compartan el programa, háganos llegar sus comentarios y un último llamado, seremos insistentes porque los queremos bien, no bajemos la guardia, permanezcan en su casa, todavía estamos dentro de esta Jornada Nacional de la Sana Distancia, cuidémonos por favor. Cuídense, porque el país necesita muchas cosas, además de cuidarnos, necesita otras cosas y nos necesita fuertes. Así que, por favor, cuídense, paguen sus impuestos, por favor. Sobre todo eso, colaboremos entre todos. Muchísimas gracias, yo soy Gabriela Juárez, esto es Revolución Democrática 2.0. Hasta la próxima.